Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gran gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que ha sido comentado desde tiempo atrás en nuestro país a raíz de que la vicepresidente de Guatemala, Roxana Valdetti, decidió ella unilateralmente disponer de su tiempo como vicepresidente, cuando la Constitución está clara que aquellos que ocupan cargos públicos lo ocupan desde el momento que toman posesión de este hasta el momento que lo entregan. Lo que quiere decir que Roxana Valdetti, como cualquier otro que ocupe el cargo de vicepresidente, lo es desde el 14 de enero del año 2012 a las 2 de la tarde, a las 14 horas, que es cuando toman posesión, y dejará de ser vicepresidente el 14 de enero del año 2016 a las 2 de la tarde también. Todo el tiempo, no de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, dispuso la vicepresidente que ella solo lo era durante ese periodo y que el resto del tiempo iba a seguir siendo secretaria general del Partido Patriota. El artículo 182 de nuestra Constitución dice claramente, no nos vamos a perder en aunque lo intenten los huizaches que llegan hasta ocupar altos cargos dentro del organismo judicial en nuestro país. Dice el artículo 182, el presidente de la República, ¿y por qué estoy leyendo el artículo 182? Porque recuerden que el vicepresidente tiene prácticamente las mismas funciones del presidente, y más aún cuando el presidente no se encuentra en el país, quien asume como presidente es quien ocupa la vicepresidencia. Entonces, por eso es que están íntimamente relacionados. Y eso lo podemos ver en la sección segunda del capítulo donde habla del organismo ejecutivo de la Constitución, que trata específicamente del presidente de la República. Pero rápidamente, dice este artículo 182, el presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Y pretendieron vendernos la idea de que resulta que Valdetti puede ser secretaria general del Partido Patriota una vez no lo favorezca. Por favor, no lo va a favorecer. Ha quedado claro que hasta se viste de naranja y presenta al precandidato presidencial bailando el caballito de palo, no sé cuántas actividades más organizó la animadora de ese día en septiembre, en el cual, pues, al anunciar el candidato presidencial, precandidato presidencial del Partido Patriota, se ganaron la suspensión por 6 meses y que le quitaran los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ese cargo a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Por supuesto que ellos presentaron amparos, de los cuales nos va a platicar nuestro invitado hoy, el abogado Estuardo Ralón, a quien le vamos a dar la bienvenida para que analicemos este tema que, repito, independientemente de lo que digan los huizaches, aunque sean magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Constitución, Estuardo, es clara. Bienvenido. Buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Efectivamente, la Constitución establece un principio que impide tanto al presidente de la República como al vicepresidente y a los ministros de Estado favorecer a un partido político, porque ellos representan la unidad nacional. Y por lo tanto, el hecho de estar como secretario general de un partido político, como es el caso de que se está analizando, y favorecerlo, incluso en esa
actividad que ocupó buena parte en los medios de comunicación, claramente violenta el principio establecido que limita esa actividad de los miembros del Ejecutivo. Existe un proceso que se arranca, digamos, derivado de esa actividad en una sala que establece la suspensión del partido. La decisión es apelada, llega a la Corte de Constitucionalidad. El amparo provisional había sido otorgado con un voto razonado en la sala quinta. Esta misma sala quinta es la que ha dado mucho que hablar en estos días, dado de que quien emite el voto razonado es la licenciada Claudia Escobar, que posteriormente renuncia después de ser reelecta en su periodo, pero con un voto 2-1 es otorgado el amparo provisional que deja sin efecto por el momento la suspensión emitida del Tribunal Supremo Electoral. El tema se eleva a la Corte de Constitucionalidad y en una forma acertada los magistrados de la Corte de Constitucionalidad revocan el amparo provisional y eso significa que se mantiene la resolución por el momento de suspensión del partido mientras dure el trámite y se resuelva en definitiva el amparo, porque algo que hay que aclarar es que ese amparo pues falta que llegue a una sentencia definitiva. Lo único que ha hecho la Corte de Constitucionalidad es revocar provisionalmente esa suspensión que se pretendía detener y por lo tanto queda suspendida la institución del partido político por decisión del Tribunal Supremo en tanto se tramita ese amparo. Estuardo, ¿no hay un vicio adicional ahí en el hecho de que el Partido Patriota haya presentado la acción en esa sala cuando, según yo, y creo que también ya la Corte de Constitucionalidad ya lo estableció, a las acciones en contra de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral solo se pueden presentar ante la Corte Suprema de Justicia, no ante un juzgado menor, dijeron? Sí, efectivamente, la Corte de Constitucionalidad ha establecido un criterio ya en varios casos, incluso lo dejó bastante claro en el caso del intento de participación presidencial de Sandra Torres, en donde indicó que la jurisdicción electoral es una jurisdicción privativa que no está sometida a la jurisdicción ordinaria. Eso quiere decir que no puede ir alguien a plantear una acción en una jurisdicción ordinaria, como sería una sala de apelaciones, para discutir lo que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral. El órgano máximo de esa jurisdicción electoral es el Tribunal Supremo y contra ella lo único que cabe es un control constitucional que sería vía amparo ante la Corte Suprema de Justicia y no a una magistratura menor. Entonces sí hay una violación al procedimiento de la jurisdicción electoral. Pero aún así, en este amparo, la Corte de Constitucionalidad no dijo nada a ese respecto, o sea, no dijo, bueno, a usted no le compete ese tema. ¿Eso es porque no lo pidió el Tribunal Supremo Electoral? No, básicamente es porque está limitado el conocimiento ahorita de la Corte de Constitucionalidad a revocar o confirmar el amparo provisional que se le somete a consideración. Solo puede hacer lo que le preguntan, dijeron. Es decir, todavía no ha llegado a conocimiento en definitiva del caso a la Corte, sino solo está en una fase previa de procedimiento y se tenía que limitar a ver si el amparo provisional era procedente o no, y lo declaró acertadamente improcedente el amparo provisional. ¿Cuál es el castigo que les debería de corresponder a los magistrados que obviamente, violentando la Constitución y la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por quedar bien con los gobernantes, le otorgaron a Roxana Baldetti y al Partido Patriota ese amparo? ¿No debería de haber una llamada de atención real que tenga consecuencias el actuar corrupto de los jueces, Estuardo? Digamos, el momento de esa tramitación de amparo es que no han emitido sentencia, es decir, primero habría que esperar la sentencia definitiva de esa sala y posteriormente ver la resolución si es que vuelve a elevarse a la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, vale la pena destacar que si se aplica correctamente la Constitución, debería razonarse que se está invadiendo la jurisdicción privativa, que es que el Tribunal Supremo Electoral no está supeditado a un control de las salas de la jurisdicción ordinaria, además de que hubo una clara violación del artículo que se leyó
de un favoritismo y un acto público donde el vicepresidente o la vicepresidenta en este caso favoreció a un partido político. Una vez consumado eso en una resolución definitiva, pues daría lugar a varias consecuencias. Una es una acción pública del Ministerio Público en contra de la vicepresidenta de la República, que fue en contra de una obligación constitucional. Y la otra también es una acción pública del Ministerio Público por aquellos que hayan emitido una resolución violatoria de la Constitución, que también es un delito. Es decir, el Ministerio Público debiera de actuar de oficio, no solo a nivel de magistrados si es que se consuma en una sentencia definitiva una resolución violatoria de la Constitución, sino también del vicepresidente si se confirma que violentó esa prohibición constitucional. Ese es un acto que debiera investigarse, perseguirse y sancionarse. Esperaremos sentados porque el Ministerio Público en muy raras ocasiones toma la iniciativa cuando debiera de hacerlo en casos como estos, y siempre se escudan de que nadie ha puesto una demanda, pero en este caso no es necesario que alguien ponga una demanda, ¿o sí? No, es correcto que el Ministerio Público tiene acción de oficio en aquellos hechos notorios, máxime si es una violación que atenta contra la Constitución. Pues fue en canal de televisión abierta la actividad de, como el doctor Ariel Orellana en una entrevista en los medios indicó, del bailongo que hubo en la Plaza de la Constitución, donde se alentaba a votar y favorecer al precandidato presidencial del Partido Patriota. Es lamentable que hasta ahora se esté empezando a poner en orden, o intentando poner en orden, a la vicepresidente Roxana Baldetti y a esta obvia violación a la Constitución en la que ella cayó, porque se le toleró durante más de 2 años y medio ese descaro, pretendiendo de que el hecho de ser secretaria general de un partido político no era para favorecerlo. Eso es ilógico, eso es absurdo, eso es un insulto a la inteligencia de los mandantes en Guatemala, porque es obvio que si tú estás al frente de una organización, cualquier organización, ya sea una empresa, ya sea una universidad, ya sea una organización deportiva, estás para favorecer a tu equipo. Tu objetivo es sacar adelante a tu equipo, a tu empresa, a tu organización, a tu partido político. Y ellos pretendían que nosotros, sí, es cierto, es secretaria general del Partido Patriota, pero no es para favorecerlos. No, eso sí es verdaderamente un insulto para la gente inteligente, que la hay mucha en Guatemala. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en El Ágora. Regresamos con ustedes pues después de la pausa. Especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. Evelyn Moratalla desde México. La ex primera dama habla sobre su propio retorno y el regreso de Alfonso Portillo a Guatemala. Burocracia de muerte. Una serie de trámites legales llevaron a la muerte a las bebés gemelas García Martínez. 900 horas a oscuras. De cómo la Mesilla se quedó 75 noches sin luz. Torero solitario. El sueño del poeta es revivir la fiesta taurina en Guatemala. Sede de moda. 2 diseñadores, una bloguera y una modelo hablan sobre el Mercedes-Benz Fashion Week en Guatemala. Esto y mucho más en la revista Contrapoder. Ya disponible en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Contrapoder. Información, análisis, criterio. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy se encuentra con nosotros en los estudios de Canal Antigua el abogado Estuardo Ralón, con quien estamos comentando toda esta situación que se ha dado a raíz de la clara violación a la Constitución, tanto de parte de la
vicepresidente Roxana Baldetti como del partido del cual era secretaria general, o sea, del Partido Patriota, que por el momento sigue suspendido, pero a mí me llama la atención que es irrelevante que los hayan suspendido, porque igual siguen trabajando como que sin nada. Y yo hubiera creído que esa era una sanción que debería tener repercusiones a todo nivel, Estuardo, incluido el Congreso de la República, que si, por ejemplo, la bancada del Partido Patriota, si el partido está suspendido, lo lógico, por ende, es que entonces la bancada tampoco es del Partido Patriota. ¿O a qué partido representa esa bancada si el partido está suspendido? ¿Cuáles son las consecuencias reales de una sanción de ese tipo? Sí, recordemos que, digamos, el efecto jurídico de una suspensión del partido político lo que hace es que no le permite actuar como partido político, digamos, en su fase tanto de proselitismo como de, digamos, de actividades propias para ir sumando afiliados. De hecho, la ley, lo que establece la ley electoral y de partidos políticos es que solo conserva su personalidad jurídica para resolver el motivo por el cual quedó suspendido. Es decir, lo deja como en una pausa. Yo haría la diferencia en el ejercicio del cargo de diputados, porque al haber ya sido electos en un proceso electoral anterior y haber asumido el cargo, pues tienen, de acuerdo a la ley orgánica del Congreso, facultad para hacer un actuar como congresistas. Pero sería en lo individual ellos, porque ahorita no pueden representar a un partido cuya única función es poner en orden lo que los llevó a que los suspendieran. Pero de hecho, desde que asumen el cargo, son representantes del pueblo y por lo tanto, digamos, hay una diferencia. Tal vez el tema que sí debe analizarse en la resolución de fondo, en la sentencia que se emita en su momento por la Corte de Constitucionalidad, si es que el tema se eleva hasta estas instancias, es que la ley electoral establece causales de suspensión de los partidos. Es decir, hay un artículo que regula el tipo de sanciones y cuando habla de la suspensión establece las causales. Y en ninguna de las causales está la campaña, lo llamado campaña anticipada. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo una interpretación amplia de la ley electoral para poder aplicar una sanción de suspensión, pero en el texto no está la campaña anticipada. Entonces, tal vez lo interesante que tendrá que analizar la Corte de Constitucionalidad es si es válido suspender a un partido por campaña anticipada, dado el texto que tiene la ley electoral en donde no está el supuesto de campaña anticipada como tal. Pero eso será un aspecto que tendrá que resolver en su momento la Corte de Constitucionalidad. En tanto esté suspendido, no puede hacer nada más que resolver y en este caso, pues debe dejar de hacer campaña, en principio, para que le puedan levantar la suspensión. Esta suspensión dice que es por un máximo de 6 meses, lo que podría ser también 2 semanas o un mes, por ejemplo, o sea, porque el término es máximo de 6 meses. Sí. ¿Qué tendría que pasar? Porque solo, o sea, según lo que decías, de que lo único que pueden hacer es ir a corregir lo que hicieron, entonces ahorita que tendrían que llegar al Tribunal Supremo Electoral y decirle, mire, ya no vamos a hacer campaña anticipada y ahí ya con eso ya los pueden quitar la suspensión. El artículo de la ley electoral dice que que es un máximo de 6 meses y que si se resuelve el problema que origina la suspensión, deja sin efecto la suspensión, es decir, puede durar días o una semana. Vuelvo a recalcar, no está el concepto de campaña anticipada como tal que faculta la suspensión, por lo que haciendo esa interpretación amplia tendría que llegar el partido político a solicitar que se verifique en el país si se está haciendo algún tipo de campaña anticipada, sea con vallas, que verifiquen los medios de comunicación, si hay spots, si se está promoviendo la figura de algún candidato y que tendría que demostrar que ha cesado ese impulso para votar por alguien, para decir que entonces se levanta la suspensión. Pero estamos hablando de una interpretación particular que todavía no ha quedado firme y que tendrá que resolver la Corte de Constitucionalidad.
Pero ninguno de los partidos políticos que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo Electoral, no solo el Partido Patriota, ha dejado de hacer campaña proselitista. Y es fácil verlos, los medios de comunicación generalmente domingos y lunes van a comentar o van a presentar entre las notas que para su auditorio de cuáles fueron las actividades, y hasta las llaman actividades de campaña de los partidos políticos promoviendo a sus candidatos. Entonces, pues, con solo ver los diarios, si quieren una prueba impresa aquí, o buscar en los noticieros, ya sea televisivos o radiales, van a encontrar hasta las mismas cuentas de redes sociales de los propios partidos. Las redes sociales, como bien dice Jorge, de los candidatos, son una prueba de que voy a ser, no voy a ofender a nadie al decir que les viene del norte lo que haya dicho el Tribunal Supremo Electoral y lo que diga la ley. Simplemente están reconociendo un hecho los políticos, que ya en Guatemala la intensidad de la campaña proselitista, que nunca termina, porque eso es otra realidad. El político de carrera, el político profesional, su objetivo es llegar al ejercicio del poder y sabe que no puede descansar hasta que alcanza su objetivo. Y más allá de los medios que eligen para alcanzarlo, que son también un tema que deberíamos discutir en alguna ocasión, no van a dejar de hacer campaña política para ser electos, campaña proselitista. Entonces, regreso a la pregunta que hizo Jorge, para demostrar que no están haciendo campaña proselitista, simplemente no deberían de salir a promocionar a ninguno de sus candidatos. Es correcto, y de hecho, aquí entramos a un problema de fondo, y no solo es si se está aplicando correctamente el artículo o no de la suspensión, sino el otro es si tenemos un Tribunal Supremo Electoral a la altura, y cuando digo a la altura, de la aplicación correcta de la ley electoral y de partidos políticos. Es decir, si hacemos una retrospectiva de lo que ha habido, hubo un momento en donde se suspendieron a varios partidos políticos, menos al Partido Patriota. Fue la primera resolución que se emitió. Se suspendieron a varios, y en esos varios partidos políticos que estaban por 6 meses, llegó un momento en que tuvo que dar marcha atrás el Tribunal Supremo Electoral y levantó la suspensión pese a que seguía todavía existiendo la campaña anticipada. Eso se da porque no tenía la capacidad efectiva de hacer cumplir la ley o la voluntad, pero no la hizo cumplir. Y número 2, también en el concepto de fondo de querer aplicar un concepto de suspensión que no está contemplado en la ley electoral. Es decir, aquí tenemos, por un lado, si hay una capacidad técnica y una voluntad de querer aplicar la ley y capacidades operativas, y la otra es si se está aplicando correctamente o no el precepto legal. Ante esa debilidad, llamémosla una debilidad institucional, tenemos una actividad proselitista de una campaña anticipada de una serie de organizaciones políticas que pareciera que no tiene el Estado la capacidad de controlar o de detener ese tipo de campañas anticipadas a un proceso electoral. Entonces es un problema, y por eso la percepción de los ciudadanos, de los guatemaltecos, que vemos que no importa lo que diga el Tribunal Supremo Electoral, pareciera que no puede controlar una situación que se le ha ido de las manos. Estuardo, regresando un poco al tema legal y al juicio en que están ahorita, más o menos ¿cuánto tiempo puede durar un juicio como el que presentó, un amparo, una acción como la que presentó el Partido Patriota y Roxana Valdetti en resolverse? O sea, si la suspensión dura un máximo de 6 meses y resulta que el juicio se va a durar 1 año, y en 1 año ya terminaron, ya pasaron las elecciones, el proceso, ¿cuánto tiempo podríamos realistamente pensar que va a durar ese proceso? Correcto, o sea, yo creo que precisamente se está utilizando la figura del amparo para acortar los tiempos de lo que dure el proceso, porque
normalmente podría estar cercano a los 6 meses o superar eso, y por lo tanto podría estar en estado de indefensión alguien que está suspendido en una forma inadecuada si es que se estuviera aplicando incorrectamente la sanción de la suspensión. Es decir, sí es un tema complicado el tiempo, porque en Guatemala pudiera demorar muy cercano a ese mismo plazo de suspensión. Al final aquí lo más importante, Estuardo, ya que estamos terminando, hay que resaltarlo, que más allá de ir en contra de la naturaleza de un político profesional cuyo objetivo es llegar al ejercicio del poder y del medio que utiliza para alcanzar ese objetivo, que es el partido político, lo más relevante en el largo plazo para nosotros, los mandantes en Guatemala, es la violación a la Constitución en la que incurrió la vicepresidenta Roxana Valdetti. Y esto sí tiene que quedar claro, que no puede ningún funcionario público ocupar un cargo de dirección dentro de un partido político. Esa es una contradicción. Y eso es lo más importante al final, repito, de toda esta discusión. Es correcto. Yo creo que a lo que tenemos que aspirar de toda esta situación es que quede claro el precedente de que cualquier persona, quitemos hoy es Roxana Valdetti la vicepresidenta, pero cualquier persona en el futuro, presidente, vicepresidente o miembro del Ejecutivo, no puede favorecer a ningún partido político. Y ese es el precedente más valioso que debiera quedar, y que afortunadamente por el momento así lo ha señalado en su última resolución la Corte de Constitucionalidad. Estuardo, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el Ágora. Ha sido un gusto para Jorge Jacobs y para mí acompañarlos, apreciables televidentes, y antes de despedirme quiero recordarles que los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche por Canal Antigua. Y por hoy, como siempre, solo nos resta recordarles que una sola vida tienen, así que vívanla. Por favor, sean felices, muy, pero muy felices. Capuleo.